Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del pensamiento matemático. Las matemáticas son la ciencia educativa que estudia las propiedades de los entes abstractos, como son los números, las figuras geométricas, los símbolos y sus relaciones. Las matemáticas son una actividad socialmente construida por el hombre y tienen historia, tradición y cultura. Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, los aportes matemáticos han sido fundamentales tanto para los avances científicos como para las artes y otras disciplinas, y es por eso que se les da gran importancia a las clases de matemáticas en todos los niveles, ¿no? O sea, desde preescolar hasta este posgrado, la materia de matemáticas es muy importante y se le da gran peso desde siempre. Las matemáticas son perceptibles en todo lo que nos rodea y nos ayudan a explicar aspectos que son intangibles del universo, a conceptos abstractos. Es por eso que las utilizamos para poder entender y explicar fenómenos abstractos. Más allá de los cálculos, tienen un sentido filosófico, ya que podemos percibir la influencia de las matemáticas en la cultura, tanto en la visión del mundo de diferentes civilizaciones, tradiciones, arte y estética. En diferentes artes, por ejemplo, en la danza, arquitectura, diseño, pintura, ahí podemos ver la influencia de las matemáticas. Son muy importantes porque nos van a dar las herramientas necesarias para que nosotros resolvamos problemas en nuestra vida cotidiana. Contribuyen a la formación del pensamiento lógico, creativo y crítico, ya que a través de ellas podemos no solo resolver problemas, sino también crear y tener un pensamiento crítico, formarnos un criterio y hacer juicios. Nos permite además enfrentar los retos que hay en la sociedad y ayuda al desarrollo integral de los seres humanos. La enseñanza de las matemáticas no solo es aprender a memorizar reglas aritméticas, fórmulas, unidades de medida. La principal finalidad es que se puedan resolver problemas aplicados a la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué sirven realmente las matemáticas? El aplicar los conceptos y las habilidades que se han ido adquiriendo para que nos podamos desenvolver con éxito en nuestra vida cotidiana. El pensamiento matemático implica un proceso de análisis y de interpretación de la realidad en claves lógicas, la observación, el uso de las cantidades y las medidas, así como la exploración de nuestro espacio. Las habilidades cognitivas que requerimos en el pensamiento matemático son, primero, la atención. Esto se refiere a centrar el foco en un estímulo, ¿no? O sea, a enfocarnos específicamente en un estímulo. Después de la atención viene la memoria. Ahí es cuando registramos, almacenamos y recuperamos la información relevante y los datos. La percepción, que es interpretar los estímulos que recibimos a través de todos nuestros sentidos. El lenguaje para poder comprender y expresar las ideas. El razonamiento lógico, que es sacar conclusiones y resolver problemas. Las funciones ejecutivas, que se refieren a la planificación y la toma de decisiones, y la flexibilidad cognitiva, que esto se refiere a cambiar de estrategia cuando la primera no funcionó y tener esta flexibilidad para poder buscar otras opciones. El desarrollo del pensamiento matemático comienza desde la primera infancia, cuando los niños empiezan a explorar su entorno. Nosotros podemos ver a los bebés, o sea, desde el nacimiento, cómo ellos están observando y explorando a través de todos sus sentidos el entorno que los rodea, ¿no? Es por eso también que, por ejemplo, si vemos el cuarto de un bebé que tiene los móviles, los sonidos, porque ellos están experimentando y absorbiendo el mundo a través de los sentidos. Entonces ellos observan, huelen, tocan, sienten, escuchan. Más adelante, ya en la edad preescolar, de los 3 a los 6 años, ellos comienzan a utilizar estos conocimientos que van adquiriendo para explicar y comprender su mundo. Y esta etapa es esencial para el desarrollo de las habilidades y del pensamiento matemático. El razonamiento lógico va a empezar desde antes de la edad preescolar, pero se modifica continuamente gracias a la estimulación y a las experiencias que tengan los niños.
El pensamiento matemático se desarrolla mediante una progresión natural y empieza desde la manipulación de los objetos concretos hasta pasar a la abstracción formal de los conceptos. Es por eso que cuando los niños están muy chiquitos, o sea, los bebés o la primera infancia, es que estén manipulando todo, ¿no? O sea, objetos en concreto, juguetes, diferentes materiales, porque están experimentando y están teniendo esta exploración concreta que paulatinamente llegará a la abstracción de los conceptos. Y bueno, las etapas empieza con la etapa concreta, que justamente es como o sea, una fase manipulativa y experimental. Y aquí el aprendizaje empieza con la exploración sensorial y con el contacto directo tanto con su entorno como los objetos reales, ¿no? Y lo podemos ver en los juguetes y los materiales que usan como los niños en la primera infancia, justamente están diseñados para eso, ¿no? Para que los niños exploren a través de sus sentidos, manipulen los objetos y de esta manera obtengan el aprendizaje. Después viene la etapa semiconcreta, que es la fase gráfica. Aquí ya no es necesario que tengan los objetos en concreto, sino que ya pueden pasar a esta etapa en donde pueden dibujarlos, contarlos, representarlos mediante símbolos y esquemas básicos. O sea, ya no tiene que ser el objeto en concreto como tal, pero sí una representación gráfica del mismo. Y después viene la etapa abstracta, que es la fase simbólica. Aquí el cerebro ya interioriza el concepto y puede operar con él. Por ejemplo, los números, las figuras geométricas, y no es necesario ya que vean los objetos en físico, sino que ya está el concepto abstracto fijado en la mente y se puede, o sea, manipular y operar con él. Las habilidades clave que se requieren para la adquisición y el desarrollo del pensamiento matemático son las siguientes. La observación. A través de la observación, los niños van a identificar las semejanzas, diferencias y patrones dentro del entorno, ¿no? Y eso lo podemos ver en los juegos, las actividades que se realizan con los niños a muy temprana edad, que justamente se refieren a eso, ¿no? O sea, como aparear como dos objetos o dos figuras o dos estímulos que son iguales, diferenciarlos y empezar a seguir patrones. Después viene la clasificación, que se refiere a agrupar elementos por sus características esenciales, ¿no? O sea, poner junto las cosas que son iguales o que tienen algunas características compartidas. Después viene la seriación, que esta se refiere a ordenar objetos de acuerdo a sus dimensiones, es decir, del más pequeño al más grande, del más corto al más largo, del más delgado al más grueso. Después la resolución de problemas, en donde van a usar el razonamiento inductivo y deductivo para llegar a una solución. Y la verbalización, que esto es expresar con palabras los descubrimientos y los resultados que se obtuvieron, fijando el conocimiento en la estructura mental, ¿no? A través del lenguaje es como podemos expresar los conocimientos. Y bueno, las habilidades matemáticas en el primer año de edad, o sea, es decir, de los 0 a los 12 meses, es que aquí los niños empiezan a predecir la secuencia de eventos, ¿no? Desde que son muy chiquitos, o sea, un bebé ya puede empezar a identificar, por ejemplo, si escucha el sonido de la llave del agua, es que ya va a ser la hora del baño. O si ponen la mesa cuando ya están probando alimentos, es que van a comer, ¿no? O si apagan la luz y les ponen la pijama, es que es la hora de dormir, ¿no? Empiezan a entender también lo básico de causa-efecto. Por ejemplo, si yo muevo una sonaja, pues va a hacer ruido. Si tiro algo, se va a caer. Empiezan a hacer clasificaciones sencillas por una sola característica, por color, por tamaño, por forma. Empiezan a entender el tamaño relativo, o sea, van a diferenciar entre pequeño y grande. Y empiezan a comprender las palabras que describen cantidades. Por ejemplo, los niños de muy chiquitos empiezan a decir más cuando quieren otra vez o quieren que les den más de comer, menos, suficiente, ¿no? O sea, conforme van avanzando en edad. Después, las habilidades matemáticas en el segundo año de edad, de los 12 a los 24 meses. Aquí los niños empiezan a entender que los números significan cuántos. Por ejemplo, cuando les preguntas cuántos años tienes y ya te empiezan a decir con los dedos 1 o 2, ¿no? Empiezan a expresar los números, aunque omiten algunos. Por ejemplo, los podemos escuchar contar, ¿no? O cuando están jugando que dicen 1, 2, 3, ¿no? Empiezan ya a saber que existen los números para nombrar cosas, para contar.
Entienden las palabras que comparan o miden cosas, por ejemplo, debajo, atrás, más rápido, ¿no? O sea, nociones como de medida, de espacio y de cantidad. Hacen coincidir formas geométricas básicas, por ejemplo, es triángulo con triángulo, círculo con círculo, o sea, pueden identificar los que son iguales y ponerlos, por ejemplo, no sé, en el marco, o sea, la figura en el marco que corresponde. Exploran las medidas llenando y vaciando recipientes a través del juego. Empiezan a ver patrones en las rutinas diarias y en objetos de la vida cotidiana. Y después, bueno, cuando ya empieza la edad preescolar, que es de los 3 a los 6 años, aquí los niños ya empiezan a reconocer las formas en el mundo real. Ya ordenan las cosas por color, forma, tamaño o función, y aquí ya empiezan también a combinar como estas características. Comparan y contrastan usando clasificaciones como altura, tamaño o género. Señalan y cuentan con exactitud los objetos en un grupo, aquí ya con correspondencia, como 1, 2, 3, 4. Tengo 5 fichas, 4 dulces. Entienden que los símbolos representan el nombre del número, ¿no? Aquí ya es como, o sea, conocen el símbolo, identifican el nombre y empiezan a asociarlo con la cantidad. Usan la conciencia espacial para armar rompecabezas, donde aquí tienen que medir el espacio, identificar como la forma de la pieza y en dónde la van a colocar. Y también empiezan a predecir ya causa-efecto, ¿no? Y aquí puede ser también ya, o sea, sin tenerlo como en concreto y sin estarlo viendo, o sea, toda acción corresponde a una reacción. Empiezan a sumar contando con los dedos, por ejemplo, de una mano, 1, 2, 3, 4, 5, y con la siguiente mano, 6. Identifican cuál es mayor entre dos números y pueden ya reconocer los símbolos, o sea, decir, el 2 es mayor que el 1. Copian o dibujan formas simétricas. Empiezan a usar mapas muy simples, incluso jugando, ¿no? Como el mapa del tesoro, o sea, saben como que es qué representan y qué sirve como para indicarnos una dirección. Empiezan a entender conceptos básicos de tiempo como hoy, noche, los días de la semana, y siguen instrucciones de varios pasos en donde usan palabras como primero, siguiente, finalmente, al último, después. Y las habilidades matemáticas en primaria, que va de los 6 a los 12 años de edad. Aquí ya los niños siguen patrones, tanto como de figuras como también de números, ¿no? O sea, pueden seguir como una secuencia numérica. Diferencian entre figuras y cuerpos geométricos. Las figuras son planas, los cuerpos geométricos tienen volumen. Pueden contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, más adelante de 100 en 100. Escriben y reconocen los números ya de 2 o más dígitos, ya no solamente las unidades, sino empiezan ya a formar cantidades con decenas, centenas, millares, y además comprenden el valor posicional de estos números de acuerdo a estas jerarquías del sistema decimal. Em, Leen y pueden crear un gráfico de barra simple, reconocen el valor del dinero, ¿no? O sea, como las diferentes denominaciones, y también a utilizarlo. Pasan del material concreto que, o sea, anteriormente era como otra vez como de la manipulación y la exploración y de contar, ahora ya a lápiz y papel, ¿no? O sea, como la representación gráfica y también, o sea, como ya mentalmente, suman y restan, multiplican y dividen, previamente habiendo como adquirido estos conceptos de manera como más concreta, o sea, sabiendo lo que significa que sumar es juntar dos cantidades, añadir, restar es quitar, multiplicar es juntar varias veces la misma cantidad, dividir es repartir. O sea, ya que ellos experimentaron con estos conceptos de manera concreta, es entonces cuando los pueden pasar a la abstracción y ya pueden resolver estas operaciones de manera abstracta. Aplican ya los conceptos matemáticos al mundo real, no nada más como una materia escolar, sino que, por ejemplo, al momento en que van a, no sé, pagar en la tiendita, cuando van ellos a contar los puntos dentro de un juego, cuando van a ver quién tiene más, quién tiene menos, cuando están, pues, aplicándolos al final como en la vida real, ¿no? Al momento de poner la mesa, cuántos platos se necesitan, cuántos juguetes tengo, cuánto me falta para, ¿no? O sea, aplicarlos ya como de manera funcional en la vida cotidiana. Buscan diferentes formas para resolver un problema, ya sea matemático o un problema como de la vida real. Comprenden los conceptos y realizan operaciones con fracciones y decimales. Aquí ya también, o sea, teniendo el concepto de que ya no es un número entero, sino
que cuando está fraccionado, que es menos que el entero y cómo resolver estas operaciones. Comparan usando mayor y menor que, realizan también ya estimaciones y cálculos y aplican los sistemas de medida convencionales. Los niños poseen una mente matemática innata, ya que ellos tienen una atracción natural hacia el orden, ¿no? O sea, desde muy chiquitos los niños van a tender hacia el orden, la lógica, la precisión y el cálculo desde muy temprana edad. Y por eso es muy importante que se les brinde la estimulación adecuada para que puedan desarrollar esta mente matemática y poder aplicarla en su vida cotidiana. Para ello es importante crear un entorno adecuado que pueda favorecer el desarrollo de las habilidades matemáticas, ya que como los niños de manera natural van a buscar clasificar, medir, ordenar, reconocer patrones de su ambiente cotidiano, si nosotros les proporcionamos un ambiente en donde tengan estos estímulos y donde puedan ellos experimentar de esta manera, pues obviamente van a desarrollar mucho mejor estas habilidades de pensamiento. También promover la construcción de la lógica a través de los sentidos y de la vida práctica, ¿no? O sea, como con estímulos que se desarrollen a través de todos sus sentidos, ¿no? Como les decía, la exploración a través de los sentidos es lo primero que van a hacer los niños, ¿no? Entonces, que ellos puedan manipular los materiales, tocarlos, olerlos, probarlos, sentirlos, escucharlos, ¿no? O sea, como a través de esta exploración es que los niños van a ir enriqueciendo su conocimiento del mundo y desarrollando el pensamiento lógico matemático. Y bueno, pasar de lo concreto a lo abstracto, ya que los conceptos se adquieren mejor cuando se pueden ver, tocar y manipular, y posteriormente ya pasar a la parte abstracta de estos conceptos. Y bueno, los componentes de las matemáticas, eh, o sea, las matemáticas pues obviamente se dividen en diferentes componentes para poder estimularlos y para que los niños los adquieran, ¿no? Entonces, pues la funcionalidad que es comprender la utilidad y la aplicación de las matemáticas en la vida real, ¿no? O sea, no nada más que se quede como en el papel o en un ejercicio de matemáticas escolar, sino que realmente las utilicen y las apliquen adecuadamente en la vida. Los conceptos es como ellos van a adquirir, o sea, el concepto de forma, espacio, medida, número, cantidad, clasificación, seriación, comparación, operaciones, en donde está como todo lo que se requiere para que posteriormente ellos puedan resolver operaciones, ¿no? O sea, primero tienen que tener como todas estas habilidades ya adquiridas y consolidadas y los conceptos ya los hayan comprendido y los hayan interiorizado para entonces sí pasar a la parte de las operaciones, ¿no? Estos son como los prerequisitos que se requieren para la parte de operaciones. Después viene la parte de mecánica y estos son los pasos a seguir para resolver operaciones, ¿no? Y esto empieza desde la identificación del signo, dónde se empieza a contar. Por ejemplo, si es una suma, pues vamos a empezar por las unidades, cómo está acomodada la operación, dónde se va a escribir el resultado, ¿no? O sea, como todos los pasos que se siguen para resolver las diferentes operaciones. Y el cálculo se refiere a las estrategias que se van a utilizar para resolver operaciones. Entonces, un niño puede tener como toda la mecánica para resolver las operaciones, pero si no cuenta con unas estrategias adecuadas y eficaces de cálculo, pues el resultado no va a ser el adecuado. O al revés, puede tener como muy buenas estrategias de cálculo y al momento de resolver la operación, si no se fija en el signo, si no está acomodando como las cantidades correctamente, pues tampoco va a tener como el resultado adecuado. Y por último, el razonamiento, que se refiere al proceso de resolución de problemas a través del pensamiento lógico, ¿no? Y bueno, ya engloba como todo, ¿no? O sea, tiene que tener como todos los conceptos, la mecánica y el cálculo de las operaciones, además poder como comprender el planteamiento del problema, ¿no? Poder interpretarlo, tomar la decisión de qué operación es la que van a realizar, poder resolver la pregunta, identificar la información relevante, ¿no? Y esto es ya como el razonamiento, que es como lo último eh, componente de las matemáticas. Y bueno, cuando se presentan dificultades, pueden ser como en diferentes aspectos de las matemáticas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que haya una dificultad en cuanto a la memorización de la información, ¿no? O sea, que no se esté memorizando completa o no se esté recibiendo completa la información.
que no haya la suficiente retención de los datos o la información que se da, que falte como esta transferencia como a la vida, ¿no? O sea, como a los diferentes ámbitos, contextos y situaciones, o sea, como de los conceptos adquiridos, que haya dificultad para resolver problemas, y esto puede ser desde identificar como cuál es el problema, entender como el planteamiento, tomar la decisión de qué operación es la que se va a llevar a cabo o cuál es la solución a la que se debe llevar. También puede haber dificultad en cuanto al manejo de habilidades básicas debido a que haya problemas de percepción auditiva o visual o en el procesamiento del lenguaje, o dificultad en el manejo de procesos cognitivos, es decir, en la conceptualización, la abstracción, el razonamiento o el procesamiento de la información. Y bueno, es importante cuando hay eh, personas con dificultades o en el aprendizaje, en este caso de las matemáticas, es importante poder determinar en dónde está la dificultad, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿En dónde es en donde necesita como el trabajo o el apoyo para poder dar la intervención adecuada? Y bueno, es importante saber también cuáles son los conceptos y las habilidades matemáticas básicas, cómo se adquieren y qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática. Y únicamente, o sea, como profesionales de la educación, teniendo un conocimiento de los procesos, es como podremos diseñar los sistemas de evaluación y de intervención adecuados, específicos para cada persona de acuerdo a sus necesidades individuales. Y bueno, pues esto es todo. Espero que haya, pues la información sea de utilidad. Muchas gracias.